mientras realiza sus actividades al mediodía. Con el anuncio de los apagones industriales, el sector empresarial advirtió sobre la posible escasez de productos básicos. Los racionamientos de energía al sector industrial afectarán directamente a la economía de la ciudadanía. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Daniel Legarda, exministro de Producción. Daniel, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Hola, Gisela. Muy buenas tardes a usted y su audiencia. Gracias por la invitación. Escuchaba a algunos representantes del gremio, entre ellos María Paz Gerdis, que es presidenta ejecutiva de la Cámara de Industrias y Producción, que había señalado que el apagón industrial afectará a toda la cadena productiva. También dijo que el desabastecimiento de leche, por ejemplo, podría llegar a ser del 20 al 30%, lo que impactaría directamente en los consumidores, y así algunas series de comentarios sobre las posibles afectaciones. Los racionamientos, Daniel, estos de 10 horas por 15 días a la industria podrían generar un golpe en la cadena de la economía del país, sobre todo ahora que incluso las familias, los hogares también van a sufrir racionamientos de 10 horas. Gisela, sin duda hay una correlación directa entre la necesidad de energía y el crecimiento económico, y viceversa. Si es que no hay energía para producir, pues también se va a ver afectado el crecimiento económico, y con las consecuencias que eso trae, que es la afectación en la inversión y el empleo. Al final del día es toda una cadena que está entrelazada, ¿no es cierto? Desde ese punto de vista, Gisela, el haber tomado la decisión de cortar 100% de las industrias, el famoso apagón industrial, para no cortar tantas horas a los hogares, es una mala decisión. Es una decisión que no tiene componentes técnicos. A mi criterio debe tener otros componentes de carácter político, pero que sin duda alguna es una decisión mal tomada. Pues estamos hablando de que se afecta a la producción y a la economía. Ya de por sí sabíamos que iba a haber un impacto en la producción. Según los propios cálculos de los industriales, cada hora single son algo así como 12 millones de dólares, ¿no? Si es que extendemos esto con un apagón industrial, evidentemente el impacto será mayor, pero las consecuencias económicas van a ser mucho mayores. O sea, desde ese punto de vista, creo que es positivo que se recule en la decisión, que se revea y se planifique de mejor manera los cortes en conjunto con los sectores productivos y las zonas, porque hay diferentes distribuidores, para amortiguar el impacto negativo que tienen estos cortes. Lo caso contrario, Gisela, y tal vez para que la ciudadanía nos comprenda, es si es que se extienden en mayor medida el peso de la crisis hacia las empresas, hacia las industrias, los sectores productivos en particular, va a haber una mayor afectación a la economía en su conjunto. Economía que ya viene golpeada, porque recordemos que al primer semestre del año, según las cifras del Banco Central, ya estamos en crecimiento nulo, 0% de crecimiento, y claro, los 2 siguientes trimestres no se proyectan tampoco con tanto optimismo, ¿no? Ahora, Ecuador ya contaba con una producción costosa que terminaba en productos que no podían ser competitivos para el mercado, como la producción, por ejemplo, de ropa ecuatoriana, de textiles. Con los racionamientos, ahora la producción ecuatoriana tendrá incluso menos posibilidades de poder competir con productos de importación que son más baratos. Gisela, yo creo que este tema se ve de manera un poco más integral. Lo que se afecta es absolutamente todo, ¿no? La producción, el consumo, la inversión en general es una afectación global, tanto a productores como también a importadores y en general a todos los que están en la cadena productiva. Entonces, la idea y las solicitudes del sector empresarial de poder tener primero la información certera, la información clara de cuánto exactamente es la necesidad, ¿no es cierto?, para a partir de allí poder generar en conjunto las mejores soluciones y alternativas. Me parece que ese pedido que lo han comentado los gremios y los representantes gremiales es totalmente legítimo y necesario para poder de alguna forma amortiguar y planificar de mejor manera las medidas
para sobrellevar la crisis energética y evitar a toda costa, Gisela, que la crisis energética, que ya tiene un impacto económico, se convierta en una crisis económica de mayores magnitudes. ¿Cómo justamente, cuéntanos un poco cómo afectan los apagones a la cadena de producción? Los costos de la autogeneración de energía para las fábricas, por ejemplo, ¿se verán necesariamente reflejados en el precio final del producto? Vamos a ver el ejemplo de algunos empresarios con los que he trabajado cercano en mi actividad ahora de asesoría, ¿no es cierto? En actividades industriales, primero, no todos tienen una planta de producción. Eso ya es importante mencionar. Por allí vi una estadística que mencionaba que alrededor del 30% de las industrias tienen la posibilidad de tener una planta, el 70% no. Eso ya nos dice algo, ¿no es cierto? De 7 de cada 10 industrias no tienen con qué suplir la electricidad cuando se les va la luz. Luego, de ese 30% que sí tienen, que se entiende que sí tienen una provisión energética, no todos pueden suplir por un largo periodo de tiempo. Los equipos que tienen pueden suplir bajo ciertas condiciones y por un determinado número de horas. Pero además de estos aspectos, cada vez que se corta la energía eléctrica en una fábrica, por ejemplo, yendo al ejemplo que le mencionaba, no es solamente el tiempo que no tiene la energía. Por ejemplo, 6 horas que no va a tener energía o 4 horas que no va a tener energía. Se debe considerar también el tiempo de setup de la maquinaria, se denomina así, ¿no? El tiempo de calentamiento de hornos o el tiempo de configuración de determinadas maquinarias para corte, para prensado, según la industria. Entonces, es un tiempo adicional que se debe tener en cuenta. Esto en la práctica, algunas industrias, esto depende de cada segmento, pero lo que ha hecho es que de 3 turnos que tenían trabajando, deban uno prácticamente anularlo, está perdido ese turno y están adaptándose un poco a esas condiciones. Ahora, es mejor perder un turno y planificar para tener 2 turnos, pero es mucho mejor que no tener absolutamente ningún control sobre la energía. Entonces, creo que planificadamente, con la información adecuada, con transparencia por parte de las autoridades, se puede llegar a sobrellevar de mejor manera la crisis. Ahora, ¿se puede tal vez medir la inflación de los precios por los racionamientos de energía? Sobre todo teniendo en cuenta que además en este último periodo se incrementó también 3 puntos el IVA. Creo que hay una serie de impactos, Gisela, que si es que nuevamente no se revé esta decisión del apagón industrial, se va a empezar a ver. O sea, no es tan difícil entender que si no hay energía, no se produce. Si no se produce, hay un lucro cesante de no haber vendido. Esa no venta no solamente es una afectación para las industrias en sus ingresos, sino también en eventualmente el desabastecimiento de determinados productos. Entonces, por lo tanto, otro argumento más para poder sustentar que esa decisión es muy mala. Entonces, de allí que se debe nuevamente revisarlo. No solamente puede haber un impacto en términos de desabastecimiento de algunos productos si es que no se produce, eso es evidente, pero también en el sostenimiento del empleo, Gisela, y es lo que sobre todas las cosas creo que debemos velar para que eso se mantenga, ¿no? Ahora, las empresas están haciendo un esfuerzo para poder de alguna forma no tener que deshacerse de trabajadores, y hay que lograr de alguna forma mantener eso en este periodo. Ahora, usted planteaba que se le pide al gobierno que se busquen las alternativas para no perjudicar tanto a la industria, ¿no? ¿Cuáles serían esas alternativas? ¿Cómo podría cambiarle el panorama para no afectarlos tanto? Porque ahora, con las nuevas declaraciones del exministro Goncalves, ahora en la mañana, sobre que las familias vamos a tener también que asumir las 10 horas en diferentes horarios, ¿cuál sería la propuesta del sector industrial, del sector comercial, para decir, bueno, cómo podemos nosotros aportar a la crisis que estamos viviendo, pero también no tratar de afectarnos tanto? Creo que se tiene que ir de lo urgente y después a lo estructural, Gisela. Lo urgente es con la transparencia de la información y con una correcta planificación, con decisiones técnicas y no políticas, poder tener una mejor planificación de los cortes. Todos sabemos que la crisis energética afecta a familias, también afecta a empresas. Creo que hay una conciencia de que todos deben de alguna forma colaborar. Pero la mejor forma de hacer esto es con transparencia en la información y poder de esa forma articular de mejor manera. Creo que las alternativas que han planteado los sectores productivos
de a los grandes consumidores por zonas, por ejemplo, poder tener una baja de la demanda de energía al menos del 50%, y reducir los horarios para que no sea un apagón, sino que sean determinadas zonas, es algo que puede funcionar. Necesariamente por lo grande del déficit energético también tiene que aumentar los cortes a los hogares. Este es un costo que puede ser un costo político, sin duda alguna, que tal vez lo están viendo las autoridades, pero técnicamente es lo que corresponde hacer para salvaguardar también un poco más la economía. Eso en lo urgente, ¿no es cierto? Uh-huh. Y de allí hacia lo estructural, Gisela, todo apunta, yo no soy experto energético, pero todo apunta evidentemente a que el fondo de los problemas es el hecho de que tenemos una forma de funcionamiento que está hiperestatizada. Las empresas públicas controlan el monopolio de la generación, de la distribución, y también en otros segmentos. Entonces, toda la cadena está completamente estatizada. Pero está claro que esto no ha funcionado para el país y que, por lo tanto, debe cambiarse esa estructura, debe permitirse con mayor facilidad la inversión y la iniciativa privada. Ya ha habido, y vale resaltar, Gisela, en esto, porque también vale resaltar aquí los temas que se han trabajado. Por ejemplo, la resolución 3 del Arconel, de la Agencia de Regulación. Esta regulación que se actualizó permite que las empresas que tienen autogeneración, que tienen su motor, ¿no es cierto?, puedan venderle energía al sector público y compensar, no venderlo, sino compensar con su tarifa de electricidad, con su al final del mes, con la empresa eléctrica en donde estén ubicados. Ya eso es un avance para poder entender que el sector privado sí. Pero, por ejemplo, en ese caso, Daniel, ¿no sería mejor la venta directa de privado a privado, que las empresas puedan invertir incluso más, aquellas empresas que ya generan su propia energía o las que quieran generar un poco más, como hace Colombia, y que venderle no directamente al Estado, sino que puedan venderle a la ciudadanía? ¿No sería algo más rápido para poder solucionar por lo menos lo que hoy por hoy estamos viviendo? Por supuesto que sí, Gisela. Y de hecho esa era la planificación que se tenía. Por ejemplo, recuerdo que en la administración anterior se habían firmado algunos contratos de inversión de energía, solo de energía. Hablo que sobrepasaban los 500 megawatts en potencia, uh-huh. Y eran algo así como igualmente $600 millones en inversión en diferentes proyectos de energía eólica, de energía fotovoltaica, sobre todo de energía sostenible en ese sentido. Ya estaba la inversión privada interesada, empresas españolas, francesas, consorcios nacionales también. El problema pasa porque parte también del sistema eléctrico, como está de alguna forma determinado, es que es una tarifa que no es acorde a la realidad. Y en ese sentido, para que la inversión privada se pueda realizar, necesitaba existir un fideicomiso, sabiendo que esos recursos garantizaban el pago de la inversión, ¿no? Eso podría funcionar, pero al final del día, dada la limitación de recursos que tiene el Estado, también es una situación que se debería revisar. Para que la participación privada y venta de energía directa del sector privado pueda ser una realidad, se tiene que, por un lado, facilitar el esquema normativo y, por el otro lado, también revisar el tema tarifario. Porque en la actualidad ahí también existe una incongruencia. Políticamente muy difícil, evidentemente, Gisela, pero creo que es necesario que la ciudadanía entienda que ese tema está allí, que se tiene que revisar en algún momento, porque lo que no podemos hacer, que está claro, más allá de los errores o aciertos que han habido, es que no podemos seguir manteniendo el mismo esquema estatizante de provisión de energía eléctrica que tenemos en la actualidad. Es preferible tener energía tal vez un poco más cara, pero que sea confiable, permanente para las necesidades de crecimiento que uh-huh. tiene el país. Así y ese debate se tiene que dar, y ojalá nuestras autoridades estén a la altura para poder entender que eso es necesario de cara al futuro. Y como dicen los expertos, no hay energía más cara que la que no se tiene. Le agradezco muchísimo. Exactamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, siempre a la hora. Nos acompañó Daniel Legarda, exministro de Producción. Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias.